Y bueno, pues bienvenidos, me da mucho gusto que estén aquí, que hoy podamos compartir en este taller de Sherpa de eficiencia energética en edificaciones. El día de hoy lo va a estar facilitando una experta en esta temática que es Begoña Serrano. En un momentito se estará ella presentando con ustedes. Buenos días para vosotros, para Europa, buenas tardes, buenas noches, incluso en algunos sitios. Es un placer estar aquí con vosotros y poder compartir con tanta gente de tantos países, de tantas zonas diversas, pues nuestra experiencia en lo que es en materia de eficiencia energética. Somos un instituto de innovación que trabaja directamente para el gobierno valenciano de la comunidad autónoma, de toda España, de la comunidad que está en la playa, en el Levante, el sitio de la paella, es más conocida Valencia por la paella, seguro que todos conoceréis la paella. Bien, pues nosotros tenemos la sede aquí en Valencia y como llevamos también muchos proyectos europeos, lo que hacemos es alinear los proyectos competitivos europeos, sobre todo el programa Horizon 2020, con todas las políticas del gobierno valenciano, en concreto la Consejería de Vivienda, que es de la que dependemos nosotros. Entonces, pues muy alineado con todo lo del Green New Deal, con toda la descarbonización de las ciudades, la transición ecológica, la emergencia climática y bueno, pues apostando muy fuerte por la rehabilitación como una de las oportunidades más interesantes. Rápidamente presento a mis compañeras de equipo, Miriam Navarro, que es la persona que coordina todo el área internacional de proyectos de investigación e innovación, y también Ana Sánchez, que precisamente es la responsable de un proyecto que hemos solicitado a la Comisión Europea, al programa Horizon, que nos lo concedieron, que se llama Save the Homes y que apuesta por la ventanilla única para facilitar esa rehabilitación. Es un proyecto interesante, como veréis, porque el Gobierno está trabajando en paralelo, quiere implantar todo lo que estamos haciendo con unos pilotos en diversas ciudades de la Comunidad Valenciana, lo va a implantar como red de toda la Comunidad Valenciana de ventanillas únicas para facilitar la información al ciudadano como a través de los ayuntamientos, sobre todo, como la principal estrategia de llegar al ciudadano, porque al final pensamos que si no se llega al ciudadano, no se iniciará la rehabilitación que se pretende llevar a cabo y que se ha fijado como políticas el Gobierno. Pues no sé, Carol, si te parece, doy la palabra ya a Ana, que hace una presentación de este proyecto Save the Homes, que es el que ha considerado el Gobierno valenciano para implantar en sus propias políticas. ¿Vale? Pues muchas gracias, Ana, cuando quieras. Muchas gracias, Begoña, y muchas gracias, Carol y Sandra, por invitarnos. Nada, voy a explicaros en un ratito este proyecto que comentaba Begoña, que nos acaban de dar, está en los primeros pasos, pero para que veáis un poco cuál es la estrategia que vamos a seguir aquí en la región de Valencia. Carol, creo que no tengo privilegios para compartir mi pantalla. A ver si me lo puedes solucionar y así, apoyándonos en la presentación, funcionaremos mucho mejor. A ver, creo que ya debes poder. Vale, perfecto. Vale, ¿veis mi pantalla? Sí, yo sí que la veo, Ana. Vale, perfecto. Pues nada, esta presentación es para la participación en este taller sobre eficiencia energética en la construcción y reforma de edificios dentro de un poco de la iniciativa del Programa Internacional de Cooperación Urbana de Unión Europea y América Latina y Caribe. Lo que pretendemos durante este tiempo que vamos a compartir es daros a conocer el mecanismo de ventanilla única como mecanismo para acelerar la rehabilitación energética. Y así vamos a ver un poquito cómo este mecanismo va a tratar de abordar las diferentes barreras que nos vamos a encontrar y ver cómo se puede contribuir desde las ciudades pues, para la descarbonización del sector de la edificación, en concreto de la edificación residencial. Entonces vamos a hacer un poquito una presentación de lo que es el IBE, del mecanismo de la ventanilla única, del papel de las ciudades en el contexto sobre todo de este proyecto que nos acaban de conceder
y luego pues pasaremos a esta última sección de participación en la que podemos intercambiar ideas. Entonces, el IBE. Pues el IBE, que es el acrónimo del Instituto Valenciano de la Edificación, como ha dicho Begoña, pues es una fundación de interés público que ya lleva bastantes años en marcha. Depende de la Consellería con competencias en vivienda o en edificación, en este caso en la actualidad de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, y actúa pues como agencia de innovación de esta consellería. Promueve proyectos, la investigación, la formación, la cooperación con todos los agentes involucrados en el proceso de mantener y mejorar la calidad en la edificación. Está gobernada por una junta de patronos, es decir, no dependemos del gobierno, pero en nuestro gobierno, digamos, participa tanto la administración como la universidad, diferentes colegios profesionales, asociaciones de fabricantes, promotores, usuarios, así como centros docentes y tecnológicos. En el contexto de lo que vamos a explicar a continuación, pues podéis encontrarnos como personas de contacto a Begoña Serrano y a Miriam como gerente y como directora del Departamento Internacional, y luego a nivel ya de proyecto pues estaré yo, estará nuestra compañera Leticia, Lucía y Pablo, que no sé si alguno de vosotros conocéis de otras iniciativas anteriores. En todo caso, pasamos a hablar de la ventanilla única como mecanismo de impulso a la renovación energética. Veremos primero un poquito en qué contexto surge esta idea, por qué es importante fomentar la renovación energética y, efectivamente, el funcionamiento del mecanismo. El contexto, evidentemente, es un contexto un poquito de emergencia climática en el que todos los países están enfocados a ver cómo conseguimos reducir emisiones, y centrándonos en el parque edificatorio, pues algunos datos. En la Unión Europea constituyen el 40% del consumo energético y lo que representa el 36% de las emisiones. Además, más de la mitad de los edificios se construyeron antes de 1980. En nuestro contexto eso significa que son previos a cualquier normativa sobre calidad en la edificación. Por lo tanto, una gran mayoría del parque es energéticamente ineficiente, y además cabe tener en cuenta que las personas pasamos el 90% del tiempo de nuestra vida dentro de edificios. Por lo tanto, es un punto en el que podemos fijarnos perfectamente para tratar de llegar a estos objetivos. En el contexto institucional, la Unión Europea ha dado pasos, se ha firmado el Green Deal, se fija en el sector de la construcción para que sea más eficiente. Es un marco amplio, internacional, pero al final para llegar a los sitios hay que bajar un poquito al terreno, hay que ver realmente las regiones, las ciudades, quien tiene competencias en la edificación residencial, tiene también que llevar a su terreno todas estas iniciativas. La Generalitat Valenciana ha presentado recientemente su Plan Hábitat con diferentes retos, entre ellos un reto estratégico de transición verde que tiene que ver con la vivienda. Y lo mismo el Ayuntamiento, que en su plan de vivienda también se enfoca en su estrategia 4 en la rehabilitación y regeneración del sector residencial. Por lo tanto, una de las soluciones, ¿cuál va a ser? Pues fomentar esta renovación energética, porque como hemos visto por los números que estamos barajando, va a tener un impacto significativo. Vale, pues ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer concretamente? Bueno, pues la renovación energética va a ser importante porque va a tener un impacto importante en el medio ambiente, por su propio objetivo, pero también en la economía como sector económico que representa, y también en la calidad de vida de sus habitantes, ya que las condiciones de la vivienda en la que nosotros habitamos pues, tienen mucho que ver con nuestra salud. El parque de viviendas, como hemos visto, está tremendamente envejecido, y además cuando pasamos a hacer un análisis energético, pues resulta que solo el 10% de los edificios tienen una calificación energética alta. Cuando vas a comprarte una lavadora, todas tienen clase A, pero cuando te vas a comprar una casa, es muy raro encontrarte una casa que tenga la clase A. Por lo tanto, la renovación de edificios residenciales representa una gran oportunidad para lograr mejoras, no solo en la energía, pero también en la salud, en el confort, en el bienestar de las personas. Aún así, con todos los beneficios que puede conllevar, pues hay grandes barreras que tendremos que afrontar. La primera de ellas, pues, ¿dónde buscar los profesionales? Hay en general una falta de habilidad y de capacidades técnicas. El mercado se encuentra bastante fragmentado en empresas pequeñitas que se encargan de trozos pequeños de todo el procedimiento de la renovación.
Es decir, el mercado está muy fragmentado y es muy difícil dominar y navegar por todo el proceso que tienes que seguir para llegar a conseguir acometer una renovación integral, importante, que vaya a tener un verdadero impacto. Esta dificultad, esta fragmentación, pues hace que realmente cuando una persona se plantea voy a hacer una renovación, diga, vale, sí, yo la quiero hacer, pero exactamente ¿qué tengo que hacer? Otra de las barreras fundamentales es la falta de financiación que esté alineada con este objetivo, porque aunque los estudios dicen que el 70% de los hogares europeos pueden permitirse una renovación por valor de 75.000 euros, pues una vez bajas a la realidad, pues rara vez esto es un gasto prioritario, las financiaciones tienen altos costes iniciales, se requiere mucho tiempo para amortizarlos y además los propietarios no suelen ser expertos en estos temas. Es difícil evaluar las opciones, ver cuál te resulta más ventajosa, saber si lo puedes combinar con estas ayudas que has oído que se dan en no sé dónde. Entonces, realmente, aunque decidas renovar, de nuevo te encuentras con preguntas, ¿pero puedo? Además, hay una gran incertidumbre en todo el proceso, debido sobre todo a las cosas de las que ya hemos estado hablando. Pues si el mercado está muy fragmentado, si no sé exactamente a qué profesional acudir, pues al final tengo una gran incertidumbre, cómo va a ser la calidad del proceso, el resultado, cómo va a quedar. Y finalmente, pues lo que pasa siempre que acometemos una obra, ¿no? Pues sabemos que empezamos, pero luego ¿cuándo vamos a acabar y cómo vamos a acabar? Pues esto tiene que ver también con la última de las barreras, la falta de datos sobre el rendimiento real de los resultados cuando cometemos una renovación de carácter de renovación energética. Tenemos pocos datos basados en proyectos reales, en realmente lo que se dijo que iba a suceder, si realmente está sucediendo y en resumen, nos hemos gastado bien el dinero, realmente hemos conseguido lo que queríamos, o sea, ¿ha compensado todo esto? Bueno, pues realmente lo que necesitan los ciudadanos para poder lanzarse a este proceso es poder acceder a los servicios, poder acceder a profesionales cualificados, entender bien cuáles van a ser los beneficios y además poder contrastarlos, poder decidir en base a información real y además poder obtener una financiación asequible. Además hay que tener en cuenta que en los edificios donde viven varias familias, en los llamados condominios o viviendas multifamiliares, se suma la problemática de que no es solo una familia o un ciudadano el que tiene que tomar todas estas decisiones, sino que cada vez tiene que llevar a acuerdos con el resto de su comunidad. Pero bueno, todo no son barreras. También hay beneficios y hay motivaciones de algunas personas para tratar de impulsar estas renovaciones. En concreto, para una renovación energética, pues el ahorro de energía o más específicamente el ahorro en los costes de la energía. Pero claro, esto no es lo único, esto es a largo plazo, puede no ser algo muy tangible. Bueno, pues tendremos que acudir a otras palancas que podamos accionar. Quizás podemos ir por la vía de la conservación del edificio, de mejorar la accesibilidad, de mejorar la estética, el confort, la salud, de incrementar el valor de la propiedad. Todas estas cosas son las que vamos a tener que trabajar para ver por dónde atacamos a este impulso a la renovación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues efectivamente tendremos que afrontar las barreras y tendremos que pulsar todas estas motivaciones. El objetivo es estimular la demanda para aumentar la tasa de renovación y así, de algún modo, contribuir a mejorar la vida de las personas. Esto lo vamos a hacer con este mecanismo de ventanilla única del que estamos hablando, es decir, vamos a intentar tener un punto de acceso único, ya sea físico por esta cercanía o virtual para ayudar a otros profesionales, de forma que se facilite y acompañe a los ciudadanos durante este proceso largo y complicado y centrándonos en los beneficios que le van a reportar. El mecanismo de ventanilla única pues, procede de este concepto anglosajón de One Stop Shop, que es un servicio integrado de renovación de viviendas. Vamos a pretender que esto sea fácil, que sea sencillo, que sea rápido, que sea accesible, que sea comprensible, sobre todo transparente. Este punto de acceso único además nos va a permitir tener un lugar donde intercambiar conocimientos, donde interactuar. Y en todo caso lo que vamos a intentar también es generar a su alrededor un modelo de negocio que sea sostenible en el tiempo, que no vaya a depender siempre de que exista una administración detrás que lo está soportando, que funcione por sí mismo.
Esto lo conseguiremos si al final el concepto nos da un procedimiento que es confiable, que es independiente, que es transparente, que aporta un valor y una satisfacción a los ciudadanos. Exactamente qué es lo que vamos a querer que ofrezca o que tenga en marcha esta ventanilla única. Bueno, pues para los ciudadanos un plan de viaje completo, un recorrido que se adapte a todo el proceso, desde el inicio con una evaluación del estado actual, de las potenciales acciones que se pueden desarrollar en sus viviendas y luego diferentes paradas. Pues en una parada primera vamos a diseñar el proyecto de acuerdo con todos los propietarios. A continuación veremos una siguiente parada, la elaboración. Yo aquí diría quizás la formalización, ¿no? Pues lo voy a hacer con esta persona implementando este paquete, vamos a firmar estos contratos, tomamos las decisiones y nos ponemos en marcha para ir a la parada 3, que es la construcción. Aquí vamos a tener que asegurar la calidad, vamos a tener que coordinar los trabajos de diferentes personas y vamos a tener que asegurar una comunicación efectiva entre todos los actores que están interviniendo en esta rehabilitación, de forma que el propietario, el usuario, se sienta seguro. Finalmente, la última parada será el estado de uso de la vivienda ya renovada. Aquí vamos a tener que medir cuál ha sido el rendimiento del proyecto y recoger un poco de feedback de cuál ha sido la experiencia del usuario. ¿Por qué nos parece esto importante? Porque estos datos sobre la realidad nos van a ayudar a involucrar a nuevas personas en este proceso de renovación. Es decir, si esto no ha sido tan duro o si ha sido satisfactorio por esto o aquello, seguramente tendremos más herramientas para poder comunicar y embarcar a más gente en el viaje de la renovación. Pero además, por el otro lado, por el lado de la oferta, tendremos que crear y organizar redes sólidas. Tendremos que crear asociaciones confiables con todos los actores locales, además en todos los estadios del proceso. Y en esto incluimos a las soluciones financieras. Hay que estructurar y ofrecer a los usuarios soluciones atractivas, que además de ser atractivas para los usuarios, también mitiguen o minimicen los riesgos para el inversor, incluyendo a la ciudad como inversor, porque quizás la ciudad se está planteando ofrecer algún tipo de ayudas o ofrecer garantías, etc. Así pues, para resumir, el mecanismo de ventanilla única lo que pretende es ser un servicio integral, es decir, con una evaluación preliminar, una oferta técnica, un asesoramiento y una ayuda contractual, una oferta de financiación y finalmente que te haga un aseguramiento de la calidad de forma global, no solo durante el procedimiento, sino también a la terminación. En el contexto ya de bajar a las ciudades, ¿cuál es la experiencia que estamos teniendo o que estamos empezando a tener en las ciudades de la región valenciana? Bueno, hemos creado este pequeño ecosistema alrededor del proyecto Save the Homes, en el que vemos delimitada la región valenciana dentro de España. Aquí veis cómo es una región que está totalmente volcada al Mediterráneo. El ámbito del proyecto es local en primera instancia, con una experiencia piloto en la ciudad de Valencia y en las ciudades que son seguidoras del proyecto, y una segunda fase a nivel regional. Estas ciudades que veis aquí, pues la ciudad de Valencia ya tiene una entidad, las otras ciudades son un poquito más pequeñas, pero no dejan de ser ciudades de un tamaño importante dentro de la región. El enfoque va a ser para propietarios de edificios privados, es decir, esto, aunque sea una iniciativa que se basa en poner oficinas en las ciudades, no está orientado al parque público de viviendas, está orientado a los propietarios de los edificios privados. Y en este contexto de replicación y de abarcar a toda la región, es donde vamos de la mano de la Consellería y en su plan de vivienda, que pretende replicar el procedimiento o replicar y avanzar en paralelo, ayudándonos unos a otros en este sistema de ventanilla único, a nivel región más orientado a más servicios, no solamente a la rehabilitación de vivienda, porque serán oficinas de vivienda, pero sí tratando de explotar este concepto de la ventanilla única. Esta Xarxa Saló lo que tiene en cuenta es que la gobernanza y la organización entre los diferentes niveles de la administración es clave, es súper importante a la hora de poner en marcha este tipo de mecanismo, porque muchas veces en España nos pasa esto,
Las administraciones regionales o nacionales son las que tienen competencias en vivienda, son las que pueden ofrecer y establecer criterios para dar ayudas, pero son las administraciones locales las que están en contacto realmente con su población, con su parque de viviendas y con sus ciudadanos. Y al final hay que establecer esta comunicación. En todo caso, dentro del contexto del proyecto que estamos comenzando, lo que vamos a hacer es una experiencia piloto en la ciudad de Valencia, donde se va a instaurar una oficina física, la Oficina de la Energía, en un barrio de Valencia, donde ya se ha delimitado que existe una cierta necesidad y que está llevada por la Fundación Valencia Clima y Energía, que depende del Ayuntamiento, con la colaboración, el apoyo del IBE con todo su conocimiento previo y las herramientas de las que ya dispone para facilitar la renovación energética. Y además tenemos un tercer socio que nos ha parecido que era un socio bastante interesante en este contexto, que son los administradores de fincas. Porque al final, cuando vamos a un parque como el de la ciudad de Valencia, que es en su gran mayoría propiedades horizontales, condominios, edificios multifamiliares, pues es importante contar con la figura del administrador, que en muchos casos está llevando ya sobre sus hombros toda esta gestión de todo este procedimiento tan fragmentado y tan quizá complicado. A continuación, en el proyecto también contamos con otro ayuntamiento de fuera de la región que va a ir haciéndonos todo el rato la réplica, va a ir siguiendo todos los pasos que nosotros hacemos para evaluar si es replicable fuera del contexto valenciano, y de forma interior la xarxa Salok de la que acabamos de hablar. Entonces, lo que pretendemos hacer es tener una oficina física, que va a empezar siendo la de la ciudad de Valencia, pero además contamos en el proyecto con asociaciones de consumidores y usuarios que estarían dispuestos también a que los servicios que se pretenden implementar en esta oficina pudieran de alguna forma comunicarse, difundirse, ofrecerse de forma puntual en su red de oficinas existentes. Además, también pensamos que para llegar a municipios más pequeños con menos infraestructura se puede implementar, una vez establecido el procedimiento y las herramientas claramente, una oficina móvil, ya sea la oficina en la maleta, o la oficina en la furgoneta, o la oficina en el tenderete, para llegar a las ciudades pequeñitas, a las ciudades donde el ayuntamiento no va a poder mantener 5 días a la semana una oficina abierta. Y además, una oficina virtual donde vamos a alojar todas las herramientas y todas las guías o los procedimientos que implementemos. ¿Por qué? Pues porque así todas las diferentes tipos de oficinas van a tener un servicio armonizado, unificado, que va a usar el mismo tipo de herramientas, el mismo tipo de procedimientos, y no solo para las oficinas, sino para otros profesionales como un arquitecto, un administrador de fincas, que en general ya suele llevar estos proyectos en rangos más o menos grandes de toda su duración, y pues quizás aquí va a poder encontrar unas herramientas que van a facilitar su trabajo. El proceso de renovación lo hemos estructurado a la hora de agrupar herramientas, de agrupar procesos, de agrupar, digamos, hitos o actores en estas 5 fases. Vamos a empezar, después vamos a diseñar qué es lo que podemos hacer, lo vamos a formalizar, vamos a realizarlo y luego vamos a usarlo. Lo evaluaremos y podremos quizás hacer que otras personas vuelvan a empezar. ¿Qué pasa? Pues que en la realidad muchas herramientas y existe mucho material ya disponible. Lo que se quiere hacer con este proyecto es ordenarlo y hacerlo accesible, hacerlo comprensible y hacerlo coordinable. En el IBE, por ejemplo, disponemos de algunos servicios para este inicio, esta evaluación. Tenemos herramientas en línea que nos permiten el autodiagnóstico de la eficiencia en el hogar. En algunos casos son herramientas que sirven para cualquier tipo de vivienda, en otras, como este que veis aquí en la esquinita, pues es solo para viviendas turísticas. Pues el objetivo del proyecto es ir recogiendo todo este tipo de herramientas y hacerlas lo más amplia posibles y que vayan a servir a los diferentes tipos de vivienda. Y así pues será un pequeño asesoramiento gratuito. El IBE dispone también de una serie de cápsulas de noticias que se distribuyen por la web o por mensajería instantánea, en la que se va informando de subvenciones, de convocatorias, de recomendaciones, pero habrá muchas más. Pues esto es lo que vamos a investigar para luego ver cómo se monta todo el viaje completo. Para la fase de diseño,
de cuál va a ser nuestra estrategia. Pues también existen ya herramientas. En Valencia en concreto disponemos de un visor de espacios urbanos sensibles donde ya quedan agrupadas dimensiones económicas o sociodemográficas para delimitar potenciales áreas de intervención. Creo recordar por las respuestas que nos han enviado las ciudades que la ciudad de Belfast ha hecho algo parecido, quizá luego nos lo pueden explicar. También disponemos del Observatorio del Hábitat, donde podemos ver el estado de la edificación residencial, su distribución en el territorio, o podemos acudir al IDAE, donde podemos encontrar estrategias y programas de ayuda, asesoramiento en cuanto a ahorro energético según diferentes perfiles, etc. Pero efectivamente, seguro que hay más. Y lo importante es que lo encontremos y lo sepamos integrar en todo este camino para facilitar la experiencia del usuario. A nivel de elaboración, ¿qué vamos a hacer exactamente? Bueno, pues es un trabajo que, por supuesto, está por hacer, pero que nos tendremos que basar en cosas que ya existen. En el IBE, durante otros proyectos, hemos ido elaborando una serie de productos, desde cómo podemos mejorar nuestro comportamiento energético desde un simple cambio de comportamiento, que serían nuestras fichas naranjas, o con una inversión pequeñita, entonces tenemos unas fichas de color azul, o con una inversión más grande, entonces tenemos unas fichas que son de color verde. Pues habría que ir viendo cómo todas estas fichas se adaptan a los diferentes caminos que se quieren aplicar. Un poquito el objeto es convertir este proyecto de renovación, que es cada vez de una forma para cada uno, en un camino reglado en el que nos vamos a ir encontrando productos y piezas que podemos ir usando e implementando. ¿Vale? Un poquito acercar el concepto de voy a acometer un gran proyecto a, bueno, voy a ir a IKEA y me voy a comprar unas cuantas cosas. Finalmente, la fase de construcción. Bueno, pues aquí también tendremos que implementar servicios que nos vayan a garantizar que el procedimiento se está realizando correctamente y algunas cositas pues hay en marcha. El IBE tiene este perfil de calidad, donde hay una serie de criterios para seguir las construcciones que han ido mejorando los criterios de las normativas mínimas obligatorias. Pero se podrían pensar en otros muchos. Y finalmente, cuando ya estamos en uso, habría que tener en cuenta que lo importante o lo deseable sería poder recoger los resultados, es decir, poder tratar de comparar cómo era la vivienda antes y cómo ha quedado después, o quizá más interesante aún también, cómo nos dijeron que iba a quedar la vivienda, lo que yo iba a ahorrar, con lo que realmente estoy ahorrando una vez finalizada la obra. ¿Vale? Para esto pues, podríamos disponer de los sistemas de monitorización, tanto de consumos de energía como de calidad del aire, que por ejemplo nosotros ya disponemos de ellos, pero que existen empresas y servicios por todas partes. Finalmente, a modo de resumen, ¿cuáles son los objetivos específicos de nuestra experiencia aquí en Valencia? Bueno, pues lo que nosotros queremos es agregar la oferta fragmentada que ya existe, hacerla comprensible, diseñar un protocolo estándar que pueda ser seguible, que pueda ser replicable en otras ciudades y a la vez recopilar todos los datos posibles de los resultados para poder diseñar mejor las futuras estrategias y las ayudas a la rehabilitación, de forma que sean más efectivas. Y así además que los criterios de evaluación, que los objetivos que se fijan para la rehabilitación de viviendas pues sean realistas, se adecúen a los contextos reales. Para ello, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Fundamentalmente en este primer estado en el que estamos es una gran recogida de datos de la oferta y la demanda, de cómo es el parque residencial, de cómo es el proceso de renovación, de cuál es el contexto local, todo ello para tener una base, unos cimientos de cuál va a ser el diseño óptimo de las oficinas. Es decir, cómo son los propietarios, cómo son las empresas que están en mi contexto, cómo son las viviendas sobre las que voy a trabajar, pero también otros contextos, cuáles son los productos que tengo, cuál es la financiación a la que voy a poder acceder, cómo está la normativa. En este contexto también creo que en la ciudad de Rosario habían empezado un poquito a trabajar con la normativa. Es un pilar básico sobre el que tenemos que trabajar. Bueno, en todo caso, ver cómo es la demanda, ver cómo es la demanda para poder comprender quiénes son nuestros clientes. ¿Por qué queremos conocer cosas de ellas? ¿Qué es lo que queremos saber? Bueno, pues probablemente queramos poder priorizar o sectorizar
Podemos basarnos en atributos objetivos que encontramos a nivel estadístico. Por ejemplo, los institutos de estadística nacionales suelen tener bastantes grupos de datos. A nivel regional, a esos datos puede que ya hayan empezado a estar agregados, como es en nuestro caso. O, más importante quizá, podemos querer saber qué es lo que quiere el ciudadano, cuáles son sus motivaciones, las barreras, sus necesidades. Para ello vamos a tener una aproximación mucho más participativa. Hemos empezado con una serie de cuestionarios, a continuación haremos talleres, reuniones, jornadas para recoger realmente las necesidades. ¿Para qué? Pues para crear una comunidad, una concienciación y un compromiso con el proceso. Para ello, pues se elaborarán diferentes estrategias de comunicación. Primero veremos a quién nos queremos dirigir y a continuación diseñaremos el evento adecuado. Lo mismo vamos a hacer con la oferta. ¿Por qué? Pues porque necesitamos aglutinar servicios en todos los estadios del proceso de rehabilitación. Ana, perdona, ¿queda mucho, Ana? Lo digo porque ya hemos cumplido la media hora y no hemos cumplido queda... la media hora. Bueno, pues básicamente voy Lo digo a por hacer un terminar. resumen de lo que queda. Claro, lo importante es recoger la información que puede venir de diferentes fuentes para finalmente encontrar toda una serie de soluciones. Dejarme que pase al final, porque aquí veníamos a repetir lo mismo sobre la oferta y sobre el parque residencial, es decir, recoger datos y empaquetar soluciones para una serie de servicios que se van a ofrecer finalmente al final del viaje. ¿Qué vamos a hacer? En todas estas fases, ver cuáles son los actores que necesitamos, los municipios, los administradores, los arquitectos, los ingenieros, los bancos, los contratistas, los instaladores, los que ofrecen servicios de monitorización y qué soluciones podemos ofrecer. Concienciación, publicidad, proyectos, listados, comparadores, tramitación de ayudas, tramitación de licencias, paquetes de soluciones, proyectos llave en mano, avisos, informes, básicamente acompañar en todo el proceso de la renovación energética, desde la información, el diagnóstico, la planificación, la ejecución, la verificación, involucrando a todos los actores, implementando todas las herramientas necesarias y al final, pues, llamando a toda una serie de motivaciones. Pues la realidad, la colaboración, el acompañamiento, el seguimiento y la verificación. Básicamente esto es lo que os queríamos contar. Pues muchísimas gracias, Ana. Bueno, como veis, os hemos explicado el proyecto con todo tipo de detalles. Lo único que, como comentaba Sandra Marín, que ha escrito en el texto, este material estará disponible tanto en inglés como en castellano y, por lo tanto, conforme vayamos avanzando, os lo podremos hacer llegar por si es útil. Por ejemplo, ahora, en relación a las preguntas que se lanzaron y que contestaron algunas de las ciudades, preguntamos, por ejemplo, si hay estrategias de rehabilitación, porque prácticamente nos ha contestado una persona diciendo que la única estrategia de rehabilitación que se ha hecho es una estrategia de obra nueva porque realmente rehabilitación no había estrategias planteadas. A nosotros en España nos ha sorprendido que realmente pocas ciudades, pocas regiones tienen planes de rehabilitación. Hasta hace poco en España todos los planes eran de obra nueva y llevamos 2 legislaturas en las que sí que no se da subvención, por ejemplo, a la obra nueva, si no es para vivienda social y en alquiler, y solo se dan subvenciones para rehabilitar viviendas. Entonces, es lo único que transmitieron nuestra experiencia desde España, desde luego, ha sido esa, la de facilitar los planes de vivienda. Como estrategia de rehabilitación, nosotros sí que hicimos, y es importante tener una estrategia porque es importante que la gente conozca su problemática, la cuantifique. Ana ha puesto ahí muchas imágenes de diagnósticos que hemos hecho con GIS, avanzados, de visores de espacios urbanos sensibles, pues porque si no haces ese análisis previo, los gobiernos no saben dónde tienen que invertir el dinero y se invierte sin criterio. Eso forma parte de tener una estrategia, detectar las zonas más vulnerables e invertir con un criterio.
En cuanto a otra pregunta que lanzábamos y que me ha llamado la atención, sí que nos han contestado, preguntábamos si tenéis normativa de rehabilitación. Sandra dice aquí, el principal motivo de este taller es que la rehabilitación es una prioridad. Exacto, exacto. Comenta que la rehabilitación es que, queramos o no, ya no va a ser una opción, es que va a ser una obligación. Yo estoy convencida que llegará un momento que va a ser una obligación por el Pacto Verde Europeo y por todas las directivas, por lo menos en Europa, que se van a derivar de ese gran pacto europeo. Hablando de financiación, que también era otra pregunta, los mecanismos de financiación, Europa ahora mismo está muy, muy focalizada en dar dinero, ya sean subvenciones o en préstamos, subvenciones a fondo perdido a personas más vulnerables y luego préstamos, y se está trabajando, en España hemos empezado a trabajar con bancos, hay algunas iniciativas muy interesantes que sí que están dinamizando la rehabilitación, porque en España, por ejemplo, tenemos la propiedad muy atomizada, el 70% en España de los españoles son propietarios de su vivienda, a diferencia del resto de Europa, que son grandes tenedores de vivienda que alquilan a las personas. En España no, en España tenemos, y eso al final acaba siendo una barrera también, porque un edificio de 20 viviendas tienen que decidir entre 20 personas, 20 propietarios, el que se haga una rehabilitación, y eso es una barrera importante. Entonces, de hecho, por ejemplo, los bancos antes no daban crédito porque dar crédito a una comunidad de propietarios involucraba que tenían que avalarse entre ellos, entre los propietarios. Y bueno, pues se ha conseguido en los últimos años que los bancos puedan dar dinero a toda la comunidad, no individuales, para que no tengan que avalarse entre ellos. Una tontería de este tipo ha resuelto un problema y ha entrado en mercado para los bancos. Ha sido interesante la rehabilitación de viviendas privadas. También el gobierno está pensando, para garantizar esas operaciones, pues dar avales. Es otra iniciativa que podrían dar los gobiernos, avalar esas operaciones de financiación que hacen los bancos para dar garantías y para dar seguridad. Pero bueno, esto así, intentando rápidamente contestar. Había otra pregunta también que era relativa a normativa. En España no tenemos normativa de rehabilitación. Entonces, a los técnicos municipales en las ciudades, en los ayuntamientos, cuando tienen que dar licencia a una rehabilitación de un edificio, bueno, pues según su criterio, como no hay nada escrito, cuando son rehabilitaciones de fachada, de cubierta, depende con qué criterios y qué porcentajes, pero realmente a grandes rasgos no hay nada estipulado, y se curan en salud y te piden pues que para rehabilitar un edificio que a lo mejor tiene 70 años, tiene que cumplir las condiciones de obra nueva. Eso es una burrada y es como si a una persona mayor le tienen que hacer los análisis de sangre y tiene que darle los resultados igual que una persona de 20 años. Pues eso es una barbaridad, ¿no? No se puede pedir a un edificio de 70 años las condiciones de un edificio que se está construyendo de obra nueva. Entonces, lo que hemos propuesto al Gobierno valenciano es que en la normativa de diseño de vivienda, porque la comunidad autónoma sí que tiene competencias en parte en el diseño de viviendas, que pueda flexibilizar, que saque una normativa, y estamos trabajando en ello, una normativa de rehabilitación, que pueda flexibilizar de la exigencia que te pide el Código Técnico, que es el que manda en España en materia de eficiencia energética, que puedas flexibilizar hacia abajo. Es decir, mientras tú garantices unas condiciones de confort básicas, eso va a permitir que la rehabilitación se haga. Porque si a un propietario resulta que puede invertir 8.000 euros y le vas a pedir por código técnico y por normativa de obra nueva que tiene que invertir 30.000, pues no lo hará. No lo hará. Entonces estamos luchando también porque se flexibilice, se establezcan niveles hacia abajo, siempre garantizando unos mínimos, insisto, y eso creo que es una estrategia interesante, y el año que viene, por estas fechas, tendremos esta normativa, espero publicada, y podamos compartirla con todos vosotros. Y luego el otro bloque de preguntas
bueno, Miriam o Ana, si queréis añadir algo vosotras, que yo, Begoña, yo estoy comentando todo. yo he levantado mi manita, Sí, pero no, nadie me hace caso. He levantado una manita así. Justo te iba a decir eso, Es que que sería bueno yo no también. la veo. He levantado una manita porque quería preguntar a las ciudades que tenemos aquí, yo creo que Rosario, a Consorcio ABC, Karin Kelly no llegó a presentarse, no sé de dónde es, pero si a lo mejor podían comentar brevemente en qué punto está la rehabilitación energética en edificios, porque siendo uno de los temas prioritarios que seguro va a incluirse en el futuro programa, pues ahí a lo mejor tienen una oportunidad de entrar. Además, probablemente el IBE de alguna manera estará también involucrado, espero, en ese futuro programa. Entonces, a lo mejor, no sé si nos da tiempo, Carol, a que comenten brevemente las ciudades y en qué punto están. Sí, tenemos unos 15 minutos y justo lo que iba a decirles es que también abrí el micrófono a las ciudades por si quieren compartir o tienen alguna pregunta, ¿no? Y hagamos estos últimos minutos más interactivos. ¿Alguna ciudad que tenga alguna pregunta, Como que en quiera Rosario hay compartirnos? dos, yo creo que están ahí, hablas tú, hablo yo, ¿no? Daniela. Hablo yo. Eduardo, dale, sí, que él es el que sabe. Tratando de ser breve. Nosotros acá en la Argentina tenemos un instituto de racionalización y normativa de procedimientos y de materiales, que son normas que de alguna manera se referencian, pero no son obligatorias. Por lo tanto, acá en Rosario lo que hicimos es, para la obra nueva, ¿no? Para la rehabilitación, es poder llevar todas esas normas que eran de recomendación a que se pasen a ser obligatorias. Por lo tanto, ya que el municipio tiene la potestad de reglamentar todas las construcciones. Por lo tanto, esas 5 o 6 normas opcionales pasaron a ser obligatorias para todas las nuevas construcciones. Eso está funcionando desde el año 2013 y funciona bastante bien. Las normas lo que hacen es proteger desde el envolvente la aislación para que los edificios tengan más retardo térmico, y a donde estamos tratando de apuntar ahora, eso ya está como encaminado y todo el programa se está resolviendo correctamente. Estamos tratando de buscar alguna forma de encarar la rehabilitación, que por eso nos interesaba mucho esta experiencia de ustedes, porque en Valencia evidentemente hay todo un engranaje que es muy complejo. Me imagino que en todos lados debe ser complejo, pero acá en Rosario la fragmentación, la falta de inversiones, bueno, sin contar la pandemia, pero toda la cuestión que sufre en Latinoamérica en general, es muy difícil poder armar programas de rehabilitación. Es totalmente entendible desde lo racional, pero es muy difícil de convencer a los propietarios que tienen que desarrollar esa línea de trabajo, que tiene que mejorar su propiedad. Por eso es bueno este intercambio y les agradezco desde ya. Yo quería contestar a Eduardo Ángel en línea con el comentario de que es difícil armar un programa de rehabilitación en Latinoamérica. O sea, esa barrera es una barrera que nosotros también nos encontramos en la Comunidad Valenciana. De hecho, de ahí surge el proyecto. O sea, es verdad que nosotros sí que se ha trabajado mucho en hacer un diagnóstico del parque edificatorio para ver cómo están nuestros edificios y cuáles son las necesidades de rehabilitación para descarbonizar los edificios, pero cuesta mucho llegar a los ciudadanos y hacerles ver que hay una necesidad de rehabilitar esos edificios, no solo porque esto va a suponer un ahorro económico, porque van a consumir menos energía, sino porque también va a haber un incremento de confort en sus viviendas, tener en cuenta que las reformas integrales también hablan de accesibilidad, o sea, de otros temas que pueden ser más motivadores a la hora de convencer a los usuarios de que tengan que rehabilitar sus edificios.
De hecho, este proyecto que estamos trabajando ahora tiene ese foco en crear oficinas de información a los usuarios para promover y contar los beneficios de la rehabilitación. Por eso, claro, nosotros hemos contado un entramado que quizás es muy complejo porque estamos hablando también de la gobernanza y de qué papeles diferentes tienen las diferentes administraciones, la administración, el gobierno regional, con los planes de vivienda, también el gobierno regional, que aquí hay planes de ayudas para rehabilitación, pero luego cuál es el papel de las ciudades. En realidad también aquí en la Comunidad Valenciana las ciudades no tienen aunque algunas empiezan a tener unas estrategias de rehabilitación de vivienda, es verdad que ellos piensan como que no es su competencia, ¿no? Que la vivienda es competencia del gobierno regional y que las ciudades están más enfocadas en nuestros temas, pues por ejemplo mejorar el transporte o mejorar los edificios públicos que son propiedad de la ciudad. Pero es verdad que cuesta también concienciar a las ciudades de que tienen que ellos son los que tienen el contacto muy cercano con los ciudadanos y que por eso tienen que ayudar a los otros niveles de la administración a concienciar de que esa rehabilitación es necesaria. De ahí surge y por eso el proyecto y por eso la red de oficinas para concienciar al usuario. Nosotros estamos realizando muchas herramientas para luego estas oficinas de información que tengan la información y que la puedan mostrar a los usuarios a través de herramientas de diagnóstico, de herramientas en las que el usuario, el ciudadano va a la oficina y le calculan cuál es el ahorro energético que pueden tener en su vivienda cuando hagan unas rehabilitaciones. O sea, eso es lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces yo creo que para nosotros es muy importante saber cuál es el estado de vuestras ciudades, si estáis interesados en promover ese tipo de servicios, porque a nosotros nos interesa mucho transferir esa información, o sea, que lo que estamos haciendo en la Comunidad Valenciana pueda tener un impacto en otras ciudades. Entonces, todo el material que nosotros podamos desarrollar, os lo podemos pasar. Si vosotros creéis que es importante crear un punto de información para concienciar al usuario, aunque no sea un punto físico, sino un punto a lo mejor online en el que podáis tener esa información. O sea, a nosotros nos interesa un poco saber cuál es vuestra motivación como ciudad para que os podamos ayudar con lo que nosotros ya estamos haciendo en Valencia y que pueda ser aprovechado por todos. Muy bien. Muchas gracias. Una pregunta, Sandra, a mí me gustaría saber si alguna de las ciudades tiene alguna oficina de información al usuario en materia de vivienda. Patrick quiere hablar, creo. No, yeah, just to talk a bit about the experience in Rome and the recent evolution in terms of energy efficiency of the buildings. Of course, the most important accelerator for this process is the incentives, the public incentives about this. So it's many years that in Italy there are incentives in the forms of direct incentives when you buy and install plants, renewable energy sources plants. And this is since more than 10, 12 years that it works like that. But this is an instrument that needs that you invest and then you get back your money. Then there is another instrument very powerful that is the tax relief. So the taxation on what you spend. But and is already 5-6 years that it works. First, it was on 50% of all your cost investments in your house, in the refurbishment and the energy rehabilitation. I'm just talking about energy rehabilitation, that are also the taxation for other kind of interventions in the buildings. There is not only a question of energy, often it's a question of general rehabilitation of the building and of also anti-seismic interventions for safety of the buildings. This tax relief has been progressively raised to 60 and 65%, and then 2 years ago to 70 and 80%. It depends on what you can include in an integral approach to the rehabilitation of the building. I think that the very recent
changement in these kind of incentives. That is just 2 months ago, one month ago actually, that raised the taxation to 110%. It means that there is a law now in Italy that if you spend 100%, 100,000 euros on your buildings, for example, a condominium, you get back in the taxation more than what you spend. You have 110% of the costs. Why this changement and why this will really change the approach? Because all the other kind of incentives, it was only for middle and high classes families. All poor families were excluded de facto by these incentives because they don't have enough money to invest at the beginning. They cannot even ask money to banks to make these investments. With this new approach, banks are giving money because they know that they will have back the 110% of the cost of the intervention. So there's no need of any further guarantee from the family. The law is managed, this incentives law that is called 110% super bonus for the energy efficiency is managed directly from the Ministry of Finance, from the Agency of Revenues. That means that they establish the exact moment in which the family, the households, or the condominium get the right to have back in tax relief all this amount, and these will permit to a very large wide plethora of people and families, not only middle class or high class, to access to the incentives because they will transfer their tax relief to the banks. It's a quite innovative approach. There is no other approach similar to this in Europe because the innovation is on the transferability of the tax credit. It means that I have a tax relief, for example, but I cannot wait 10 years to get back this money of the investment of the full amount from my taxes, and I prefer to sell this credit tax to another subject. It can be also a general contractor that makes the works. It can be any other corporate company. It can be a bank. So there are actually no limits in the transferability